Segura es el doctor Carlos Segura, médico cirujano por el Instituto Politécnico Nacional. Es además maestro en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública y es también especialista en medicina preventiva por la misma institución, el Instituto Nacional de Salud Pública. Cuenta con varios reconocimientos del Instituto Científico Pfizer, forma parte del Comando Central conformado por los directores normativos de la Sección General y el OIC, en donde se ha implementado el Plan Estratégico para la Atención de la Contingencia 2019. Es coautor con el Instituto Nacional, el INDRE, que es el que ve todas las cuestiones de contagios y de medicamentos y demás, de la validación de la prueba rápida para la detección de antígenos SARS-CoV-2. También ha participado en la nueva normalidad, en la elaboración de la estrategia para la nueva normalidad y la reactivación económica en la plataforma de la nueva normalidad. Además, es coautor de diversos protocolos de investigación en colaboración con el Instituto Mexicano Social, el INDRE y la UNAM, en donde se han desarrollado nuevas tecnologías de diagnóstico para el COVID-19. Además, es coautor de varios de los cursos que nosotros hemos leído y hemos estudiado, que ha emitido el Seguro Social para combatir la pandemia y para el regreso a una nueva normalidad y la reactivación económica. No he verificado bien, pero también se encuentra entre nosotros, y quisiera hacer una mención especial, a la maestra Reina Marina Jaime Saldívar. Ustedes la recordarán porque de las primeras instancias que nos auxiliaron a comprender toda esta nueva normalidad y a comprender las medidas que debíamos tomar, nos hizo favor la directora jurisdiccional de Gustavo Amadero, pues de prestárnoslas tantito, a pesar de que están y ya tienen muchos meses, años, yo diría más de un año, pues metidos en combate a la pandemia. La maestra Reina Marina Jaime Saldívar, que nos hizo favor de dar las anteriores pláticas y nos orientó. Le agradecemos mucho su presencia y desde luego aquel gran auxilio que nos dio. Agradecemos también la presencia de la directora de la jurisdicción sanitaria de Gustavo Amadero, que no solamente pues permitió esta participación de la subdirección de epidemiología, sino que nos ha dado mucho apoyo en términos de toma de muestras, en los diferentes centros o kioscos y atención a casos específicos. Bienvenidos todos y le damos desde luego la bienvenida al doctor Carlos Segura Sánchez. Adelante, maestro. Yo diría, si quiere hacer primero la gran exposición y luego abrimos un espacio para preguntas y respuestas, si usted está de acuerdo. Con gusto, licenciado Pedro Fuentes, todos nuestro foro, muchas gracias por este interés. Sabemos que la pandemia nos ha afectado en muchos sentidos. Uno de ellos es este sector de artístico, cultural, no digamos los demás, pero todos nos hemos visto afectados por esta pandemia, que más que otra cosa debemos que quede claro, y este sería el primer mensaje, aprender a convivir con ella. Al parecer todos los estudios, todos los pronósticos nos dicen que es una pandemia que llegó para quedarse. Como ustedes recordarán, en 2009 con influenza, esta fue la técnica, y ahora cada año
nos vacunamos contra influenza. Al parecer esta historia natural de la enfermedad seguirá igual, salvo que COVID-19, su tasa de letalidad es mucho más alta que influenza y su virulencia, con esto me refiero a su transmisión, es más alta que la influenza. Pero aquí sí mencionar que tenemos ya una gran protección primaria, que es en prevención primaria, que es la protección específica y es la vacunación. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartir pantalla. No sé si ahí sí, todos puedan verla. Yo les daré las medidas para la prevención y mitigación de SARS-CoV-2 en recintos culturales cerrados y abiertos. Como ustedes saben, agradecemos mucho al Instituto Nacional de Bellas Artes, a nombre de la doctora María Magdalena Castro Onofre. Tengo a bien y tengo el honor de dar esta plática, porque no solo tenemos recintos culturales nosotros como instituto, también hay otras organizaciones o otros grupos artísticos, escénicos que cuentan con estas mismas instalaciones. Y el Seguro Social se ha visto como punta de lanza, como bien lo han dicho, en estos cursos CLIMS, en la plataforma Nueva Normalidad, en la reactivación económica. Y entonces para mí es un gusto y un verdadero honor compartir con ustedes la experiencia que se ha tenido durante la pandemia sobre las buenas prácticas nacionales e internacionales que se deben llevar a cabo en estos espacios culturales cerrados y abiertos. Ustedes son expertos en el tema, llámese museos, llámese teatros, etcétera. Entonces, vamos a comenzar con las medidas de mitigación y prevención, porque hay que hacer la aclaración que una palabra es mitigación, que es disminuir el número de casos a través de estas medidas, y otras son las medidas de contención, que ya son medidas más coercitivas, que son medidas de aislamiento total, como lo hicieron algunos países. Y en este caso, las medidas de mitigación son las que nos han funcionado como política pública para la prevención y disminución de muertes y de casos graves de SARS-CoV-2. Entonces, ante esta pandemia, para mitigar y controlar los brotes, que esto es lo principal y esto es clave en esta plática, lo que nosotros necesitamos es mitigar y controlar los brotes epidemiológicos. Los brotes epidemiológicos es cuando está en COVID en espacios cerrados, 2 o más casos asociados a tiempo, lugar y persona. Es decir, que hayan sido 2 casos que estén, no sé, en la misma área de trabajo o en la misma superficie de trabajo, en la misma temporalidad y por los mismos individuos. Entonces, al juntar esto, 2 o más ya se convierte en una especie de brote. Es por ello que es importante detectar los casos aislados o los casos en otras áreas individuales para poderlos aislar y evitar la propagación del virus. Actualmente del virus tenemos 16 variantes. No solo mucho se habla en la prensa de la variante Delta, pero no, ahora hay una nueva variante que se ha descubierto en el país, pero ya existe en otro país. Y el hecho de que se haya descubierto una nueva no significa que el resto no estén circulando. Actualmente estamos en la llamada tercera ola, por lo cual es importante encontrar estas áreas de oportunidad y los lineamientos que ya se han aplicado y contribuir a la aparición de nuevos casos. A diferencia de la segunda y de la primera ola, que a esto se refiere como las olas, es el nombre que comúnmente se le llama a estos aumentos de casos, pero son precisamente eso, el aumento de la incidencia y el aumento de las hospitalizaciones por SARS-CoV-2.
En este momento estamos en una tercera ola en el cual se han visto aumentados también los casos y las hospitalizaciones. Sin embargo, hoy contamos con un arma que no teníamos hace un año, hace 10 meses o 6 meses, que es la vacuna. Los lineamientos que ha emitido la Secretaría de Salud, el más reciente, el del 28 de julio, para la estimación de riesgos por semáforos por COVID-19, pero nosotros hemos trabajado desde la nueva normalidad, desde el 2020, desde junio. Del 27 de julio se da el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, porque se da a conocer el medio de difusión de la metodología de semáforo por regiones, que es por estados, el riesgo epidemiológico, que esto implica varios indicadores, tanto hospitalarios como de transmisión. Pero estos son los lineamientos en los que en los que nos hemos basado para decir, hoy es semáforo rojo, hoy es semáforo naranja y hoy es semáforo verde. Todo, obviamente, estrictamente bajo indicadores cuantitativos de tasa de mortalidad, de tasa de letalidad, de hospitalización y de prevalencia o incidencia de casos. Las recomendaciones generales para cualquiera de nosotros, que esto, en realidad muchas de ellas las debimos de haber atendido desde la época de influenza y las debimos de haber adaptado, es pues evidentemente lavado de manos, ya sea con gel, con alcohol mayor a 65 o 70, mecanismos que faciliten la apertura de puertas, es decir, que no tengan perillas o manijas, y si no pudiese hacer esto, pues poner un dispensador de gel o un botecito con gel para una vez abierto, me pongo mi gel y cierro la puerta. El uso de cubrebocas es obligatorio en todos los espacios, ya sea abiertos o cerrados, y esto es independientemente del esquema de vacunación. Ahí el CDC ha emitido algunas recomendaciones que en espacios abiertos y con esquema completo de vacunación se pudiese estar sin cubrebocas. Pero esto era antes de la aparición de esta variante Delta y ahora esos lineamientos los han cambiado. El cubrebocas sigue siendo obligatorio, bien colocado, que cubra nariz y boca, y no tocarlo de los exteriores, porque esto es lo que nos permite no contagiarnos nosotros de COVID por la vía nasal u oral, que aún así queda la vía ocular, pero con el cubrebocas, si mi otro compañero también usa el cubrebocas, las gotículas no podrán salir a infectarme por los ojos. Pero si un compañero no usa cubrebocas y está hablando conmigo y aunque yo traiga el cubrebocas, las gotículas pueden ingresar por la vía de los ojos y me puedo contagiar. Otra de las medidas que se han utilizado es la bitácora de síntomas, incluyendo la temperatura corporal. La bitácora de síntomas debemos ser, creo que ahora, muy, muy solidarios y ser muy sinceros en quienes tienen sintomatología compatible con COVID, comunicarlo. Ya nos ha pasado, incluso en instancias o en oficinas, que los compañeros o los colegas guardan silencio, no dicen que tienen COVID hasta que ya de plano requieren hospitalización, y entonces los compañeros de los lados nunca supieron que tenía COVID, les hacemos el estudio de brote epidemiológico y dan positivo, y entonces ellos dicen, yo estuve en mi casa, y entonces vamos a la casa y dan positivo, y comienza a haber ahí un conflicto, unos roces que se pudieron haber evitado si el primer paciente o el primer usuario hubiera sido solidario y franco y hubiera dicho, ¿saben qué? Tengo sintomatología de COVID, creo que es mejor retirarme y irme a hacer una prueba. Y aquí viene la sensibilidad de los patrones o los jefes directos, porque
lo que pudo haber sido un caso, ahora se convierte en un brote, no solo en el entorno laboral o intralaboral, sino que se expandió a las familias y por ahí pueden ocurrir casos de fallecimiento, etcétera, y eso provoca casos de roces de tipo laboral. Y empiezan, oye, ¿por qué no dijiste si ya traía síntomas, etcétera? Y esta cultura de la no discriminación a los pacientes que presenten este tipo de sintomatología. Debemos de tener el procedimiento de referencia de qué hacer con un caso sospechoso, que el cual ya vienen las guías, y yo los invito a que todos tomen el CLIMS de prevención de brotes en las empresas, lo cual un museo es una empresa como tal, si lo vemos desde el punto de vista, un teatro es una empresa, y qué es lo que se tiene que hacer con estos pacientes en casos sospechosos de acuerdo a su seguridad social, si es que la tienen o si no la tienen. Ahí viene lo que se tiene que hacer y el número telefónico para la orientación de casos de COVID-19. Sigue, por favor. Las recomendaciones en espacios cerrados, si se fijan, la anterior era generales para todos. En los espacios cerrados, yo aquí voy a permitirme quitarme el cubrebocas porque estoy en mi oficina solo, no tengo personas a mi alrededor. La señalización. Las medidas preventivas de COVID-19 en la Ciudad de México se ha implementado el código QR de asistencia. ¿Esto qué es lo que nos permite medir el foro o el aforo que está teniendo ciertos lugares? La sana distancia, por supuesto, entre personas y butacas, haciendo énfasis en donde se llevan a cabo las comidas. ¿Por qué las comidas? Pues porque evidentemente no podemos comer con cubrebocas. Los sistemas de aire acondicionado deben de tener las bitácoras de mantenimiento continuo y de preferencia los filtros de aire de alta eficiencia. El programa de limpieza entre cada función debe haber una limpieza exhaustiva de las superficies con soluciones con base en cloro. Y esto no significa el cloro directo, deben de llevar un chorrito de cloro, no necesariamente hay que medirlo por onzas, por milímetros. Es la limpieza que se debió o que se debe de haber hecho de manera continua desde siempre, desde toda la vida. Las recomendaciones para personas en mayor riesgo por el tipo de actividad, las personas de seguridad, los acomodadores y personal de limpieza de preferencia o de manera obligatoria deben de utilizar un cubrebocas, de preferencia un KN95, que no pasa de los, hoy en día, de los 15 pesos. Ellos sí deben de utilizar protectores oculares o caretas. ¿Por qué? Por la cantidad de personas que están recibiendo. Entonces, el acomodador está recibiendo muchas personas. El personal de seguridad pues está a la entrada o a la salida y por él pasa todo el aforo que ingresa y que egresa. Y en el caso de personal de limpieza, sus guantes protectores más el uso de cubrebocas y el uso de protectores. ¿Por qué? Porque no sabemos qué casos asintomáticos pudiesen ingresar a nuestros teatros o museos. Y el virus puede quedarse en las superficies por algunos minutos y es importante que el personal de limpieza tenga esta protección adicional. Los otros dos personales, seguridad y acomodadores, no es necesario los guantes, pero sí su careta y su cubrebocas, por todo el aforo que ellos están recibiendo siempre. Ellos como los ven a la entrada, como los ven a la salida. Lo mismo puede ocurrir con los preparadores de alimentos dentro del teatro, que también necesitarían uso de protectores y cubrebocas. Hay un enlace de interés que hicimos justo para ustedes, que es
la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos y cerrados. Y esto está disponible en esta liga. Y es el lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados. Esto específicamente está hecho como anillo al dedo, como traje a la medida, para cines y teatros. Aquí está en la página oficial de coronavirus.gov.mx, y ahí en los contenidos van a encontrar este lineamiento ya avalado por Secretaría de Salud, elaborado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y a su disposición. Los documentos disponibles que también tenemos en la página de nuevanormalidad.gov.mx es de prevención de COVID, retorno de actividades en oficinas, teatros y artes escénicas. Esto es lo que ya tenemos en esta página de la nueva normalidad. Son una especie de carteles para oficinas gubernamentales y corporativos, y esto puede ser cualquier oficina, para la empresa y para el teatro y artes escénicas. Creemos que las tres pueden encajar con ustedes, y ahí es donde viene que es un contagio de trabajo, los riesgos de la actividad. ¿Por qué? Porque pues, al hacer una obra de teatro, evidentemente hay un contacto físico, y las recomendaciones generales específicas para teatro y artes escénicas. Pero también puede ser de utilidad el de oficinas y el de empresa, como les decía. Y esto está en la página de nuevanormalidad.gov.mx, que es propia del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué más tenemos? Porque esta plática podría ser de 6 horas. Pero todo ya lo tenemos segmentado y al alcance de todos. Los cursos CLIMS, del cual su servidor es autor, de hecho, de todos ellos. Tenemos los cursos sobre las dudas que tengan acerca del tipo de vacunación, y algo que es y que nos ha funcionado en todo el instituto y en la mayoría de las empresas grandes, llamadas Grupo Index, Bimbo, ¿cómo se llama? La de los Oxxos, de Coca-Cola, la formación de monitores para el retorno saludable. ¿Qué significa esto? Que alguien en la empresa o en cada piso de la empresa se forma como un monitor para el retorno saludable. ¿Qué significa? Que él va a ser el encargado de vigilar que las ventanas estén abiertas, que todo el mundo diga, bueno, voy a pasar con ustedes cada hora y les voy a poner su gel en las manos para que se laven sus manos, que pase y vea que todos tengan el cubrebocas bien, como debe de ir, cubriendo nariz y boca, que pase y les tome la temperatura 2 veces en la jornada laboral. De eso se trata, se vuelve un vigilante de las buenas prácticas, que estén las puertas abiertas, que todo el mundo se ponga su gel al ingresar, todo al salir, que llegó la hora de ponerse gel en las manos, todos nos ponemos gel en las manos. De eso se trata, de que se forme un vigilante especial para que todas estas medidas se estén llevando a cabo. Y tenemos también este otro de prevención y vigilancia de brotes en las empresas, que nos dice qué hacer en caso de encontrar un caso o más, o para prevenir estos brotes. Las recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19 y el básico, que es todo sobre la prevención del COVID-19. Yo los invito a que tomen todos estos cursos. El de vacunas puede ser un tanto específico para quien tenga interés, pero los otros 4 deberían de ser de carácter obligatorio para todas las personas que trabajan en una empresa o en el sector público. ¿Cómo puedo saber si hay un brote? Es muy sencillo. Como les dije anteriormente, es la identificación de 2 o más trabajadores que cumplen con la definición de caso sospechoso o confirmado durante los últimos 14 días en una misma área de trabajo.
área de trabajo puede ser el mismo piso, la misma oficina, o que hayan estado en tiempo, lugar y persona, porque a veces somos muy dados de, bueno, voy a ir a visitar a mi amigo que está en el piso 1, y después también allá sale contagiado, y entonces hay que hacer el estudio epidemiológico, es decir, ¿con quién estuviste platicando? Ah, pues que bajé con mi amigo del piso 1. Vamos con el amigo del piso 1 y sale positivo, y ahora hay que ver él con quién estuvo platicando sin estas dichas medidas. Entonces, por eso es importante que al menos en este tiempo tengamos un poco de paciencia y no estemos saliendo y entrando de lugares de los que no nos corresponden, de nuestras áreas de trabajo, por nuestra salud y la salud de el del resto de nuestros compañeros. Por eso hablaba de que es una situación de solidaridad en este momento. Los pasos para la identificación de un brote aquí vienen, y vienen en nuestras ligas, que ya les comenté, la presencia dentro del centro de trabajo, la sospecha, se inicia la investigación, la hipótesis, se notifica y hay que hacer acciones para controlar y mitigar ese brote. Pero esto viene muy, muy específico en nuestros documentos, y no se requiere ser un epidemiólogo ni un médico especialista. Cualquier persona que tome estos cursos va a tener ya las competencias para decir, creo que aquí está ocurriendo un brote, porque se enfermó fulanita del piso 1 del ala A, y se enfermó sutanita del piso 1 también del ala B, y estuvieron desayunando antier. Entonces, ahí está tiempo, lugar y persona. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer hoy, además de estas medidas anteriores, que no teníamos hace un año? Vacunarnos. ¿Por qué nos tenemos que vacunar? Y aquí va a venir una controversia, y les voy a ahorrar las preguntas que he tenido cientos y miles de preguntas de ¿cuál es la mejor vacuna? Si es CanSino, si es Sinovac, si es Pfizer, si es AstraZeneca, ahora si es Moderna, si es Johnson & Johnson. ¿Cuál es la mejor de la vacuna? Todas. Todas son las mejores vacunas. La que tengas a tu disposición o la que tengas a tu alcance, esa es la mejor vacuna contra COVID. ¿Por qué? Porque como sucede con influenza, por eso repito el ejemplo, parece que COVID-19 llegó para quedarse. ¿Y esto qué significa? Que lo que queremos, al igual que al vacunarnos con influenza, es no morir y no tener un cuadro grave por COVID-19. Para eso están hechas las vacunas. Por eso ustedes han escuchado, es que yo ya tenía el doble esquema de Pfizer y me contagié. Sí, te puedes contagiar, y puedes incluso tú ser una persona que puede contagiar a otra. Pero en ti lo que ya no queremos es que tengas un COVID grave, hospitalices o mueras. Eso es lo que pretenden las vacunas, lo mismo que con influenza. El ejemplo que les traigo, nos podemos vacunar contra influenza en la temporada que ya está por acercarse en octubre, y nos puede dar influenza. Pero si nos vacunamos, disminuimos la probabilidad o el porcentaje o el riesgo de tener influencia grave o ya una infección respiratoria aguda grave que nos lleve a la hospitalización y la muerte. Entonces, ¿cuál es la mejor vacuna? La que tengas a tu alcance. La que te digan, oye, hoy vamos a poner Sinovac, ponme Sinovac. Completo mi esquema de Sinovac. Lo que no es recomendable hoy es que mucha gente desconfía y dice, ay, es que me puse CanSino. Ay, pero están vacunando ahorita con Pfizer. Déjame ir a ponerme Pfizer también, y también CanSino, porque no se sabe los efectos adversos que pueda haber a mediano y largo plazo. Apenas en México estamos haciendo esos estudios. Estos son los beneficios de la vacuna, que muchos de ustedes ya los conocen.
Si acabo de tener COVID, ¿puedo vacunarme? Sí, se pueden vacunar, siempre y cuando estén recuperados y no presenten síntomas. Solo hay 3 contraindicaciones para no vacunarse contra COVID. Y fíjense, todos ustedes, todo este foro de más de que ahorita no sé cuántos estamos, son más de 100. Más de 100, nos vamos a convertir en promotores de la vacuna. Y les van a preguntar, oye, ¿me podré vacunar? Si se aprenden los siguientes 3 contraindicaciones contra el COVID. 1, tener COVID diagnosticado y tener sintomatología en ese momento. Esa es la primera contraindicación. ¿Y esto por qué es? Porque si acude a su centro de vacunación, donde hay mucha gente, puede contagiar a más personas. La segunda contraindicación es haberse puesto una vacuna distinta. Por ejemplo, el de Sinovac, que es a los 30 días, pero yo estoy hablando de una vacuna distinta, como sarampión y rubiola me puse, o influenza. Los últimos 30 días, a partir del día que que esté en el periodo de los 30 días, a partir del día que le toca su vacuna contra COVID, ahí es preferible esperar los 30 días y vacunarse contra COVID. ¿Esto por qué? Porque no se saben aún las consecuencias de estas reacciones cruzadas que puede generar con otra vacuna. Y la tercera contraindicación y última es ser alérgico a COVID, o a la vacuna, o a la yema, o al huevo. Pero ¿a qué me refiero yo con alergia? Alergia no es que presente ronchas. Alergia es que presente una reacción anafiláctica, que haya necesitado hospitalización por comer huevo. Eso es la única. No que le salieron ronchas, le dio comezón o sintió entumecimiento. No, es que haya requerido hospitalización. Esas son las únicas 3. Si está embarazada, ¿se puede vacunar? Sí, siempre y cuando sea a partir de la semana número 9. Si estoy tomando medicamentos, ¿me puedo vacunar? Sí, siempre hay que seguirlos tomando. Si en mi círculo de familiar o de amigos no se han enfermado, ¿es necesario que me vacune? Claro que sí, porque se contagia con facilidad. Es de las enfermedades más virulentas, o sea, que más contagio pueden tener de todas. O sea, adquirir hepatitis C requiere una transfusión sanguínea, y eso es, y otras, pero eso es como más complejo. Aquí necesitamos hablar con alguien en un espacio cerrado por menos de 10 minutos, por 10 minutos, y ya se considera un paciente sospechoso. Y estos son algunos mitos de la vacuna, que si las vacunas no son seguras, eso es totalmente falso. Las vacunas que ya se encuentran autorizadas ya han pasado por protocolos poblacionales y son totalmente seguras todas las que están en el país. Si ya están vacunados con esquema completo, ¿se tienen que seguir cuidando? Sí, por lo que les dije. Una persona vacunada puede infectarse y aún así puede transmitir la enfermedad. Y algo que causa mucha controversia es que si la vacuna tiene un chip o algo electrónico, eso es totalmente falso. Si la vacuna puede causar COVID, eso es totalmente falso. La vacuna no te va a dar COVID. Si tú te vacunas hoy y mañana te haces una prueba de COVID y sale positiva de antígeno o de PCR, es porque tú ya tenías COVID antes de vacunar, pero no tenía síntomas, tal vez. Y la otra es que si la vacuna tiene efectos secundarios, puede tener efectos secundarios, pero son parte de una respuesta para la vacuna, y no es en todos los casos, sucede en menos del 10% y cambian de persona a persona. Hoy en día no hemos tenido una sola muerte por ESAVI, que se le llama evento supuestamente atribuible a vacunación. No hemos tenido una sola muerte por ESAVI, por COVID, pero sí hemos tenido muchas por COVID, por gente que prefiere no vacunarse,
porque le da miedo los riesgos que significa vacunarse. Entonces, esta es la última, y como bien me lo pidieron, dejo abiertos los micrófonos para sus preguntas, dudas o comentarios que tengan ante esto. Bien, si me lo permite, maestro, hay 3 dudas que voy a exponer, pero muy rápidas, porque esto ha propiciado pues tener unas dudas en el seno de la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene de lo siguiente. Primero, algo que ya viene en la exposición, que es cuando identificas un caso sospechoso y cuando una cadena de posible contagio. Muchas veces piensan que si hay un contagio en un centro de trabajo, es que la persona adquirió el COVID ahí en ese centro de trabajo y entonces hay que cerrar de inmediato el centro de trabajo. O si 2 personas que vienen de diferente lugar, pero que no tuvieron contacto en el centro de trabajo, pueden haberse contagiado en otro lugar y coincidieron, porque es muy fácil por la cantidad de contagios que existen. Y además, también, esto tiene que ver también con el regreso a clases. Muchas veces dicen, bueno, si hay 2 o 3 casos, hay que cerrar el museo, por decirlo, durante 15 días. Y mi pregunta es, ¿los espacios contagian o son las personas que contagian? Es decir, si el espacio, una vez que estuvo ahí una persona que resultó positivo y estuvo un día trabajando en su oficina, una vez hecha la limpieza, se puede usar de nuevo la oficina. Un teatro donde hay un contacto, tal vez un actor, una actriz, un bailarín que dio positivo, ¿hay que cerrar los espacios o hay que tomar algunas medidas preventivas de limpieza profunda, sanitización, pero se deben cerrar los espacios o no? Y esto es una pregunta muy al caso por las clases, porque estamos también ahorita en la revisión de cómo regresar. Seguramente vamos a regresar de una manera híbrida entre actividades presenciales y no presenciales. Y de pronto podemos tener casos ahí, ya sea de alumnos, de niños, de muchachos, o de maestros, o de personal de limpieza, o de personal de seguridad, o los prefectos. ¿Tenemos que cerrar los espacios? ¿O cuáles son las medidas cuando identificamos primero un caso o 2 casos, o cuando identificamos una cadena de contagio, los pasos específicos que tendríamos que dar para eso? Porque ha sido una discusión en la comisión mixta. Si un museo tuvo 2 casos, un museo grande, tuvo 2 casos o 3 casos, en ese momento hay que cerrar 15 días el museo, o hay otras medidas que se deben tomar que son también importantes. No, quienes contagian o quienes contagiamos somos nosotros. El museo no contagia. O sea, el mouse por sí solo no contagia. Yo por eso agarro el mouse, pero después de dejarlo, me pongo mi gel, porque no sé si alguien más lo agarró. O vinieron a hacerme el aseo aquí a mi oficina en la mañana, pero yo al ingresar al edificio me lavé mis manos y traigo mi cubreboca. Si yo fuese un agente o una persona que tuviese COVID y soy asintomático y lo pudiera transmitir, pues traigo yo mi cubrebocas, la otra persona trae su cubrebocas, nos estamos lavando las manos. Yo si platico aquí, no puede ocurrir. Los espacios no contagian, contagiamos las personas. Y para identificar un brote, tienen que coincidir estas 3 variables: tiempo, lugar y persona. El hecho de cerrar por 15 días, no lo sé, no sé quién dio, eso es un argumento, pues, que no tiene ningún sustento científico, porque los virus en las superficies, lo que más han llegado a durar en algunas son 40 minutos, pero independientemente si el virus está aquí en mi escritorio, o sea, si está aquí, yo agarro mi escritorio, pero no me voy a llevar mis manos a la cara, ni a la nariz, ni a la boca. Me lavo las manos y no podría por qué contagiarme.
porque las únicas vías de acceso del virus son los ojos, la nariz y la boca, o sea, las mucosas, y yo no voy a poner mi cara en el escritorio, o muchos mitos es que llega un papel, llega a la recepción y dice, no, es que oficialidad de partes está cerrada. Yo puedo recibir el papel, lo pongo, lo sillo con mi pluma, que solo yo uso, y después utilizo mi gesto. Entonces, no se deben cerrar los espacios. Quienes se deben aislar son las personas. Los espacios deben de seguir abiertos. Y más cuando son espacios al aire libre, porque ahí el virus no vive ni minutos. Pero en espacios cerrados se hace una sanitización simple con cloro, no necesitamos mucha ciencia, que es la higiene que siempre se debió haber hecho, y con eso es más que suficiente. Y para detectar el brote es necesario que coincidan en tiempo, lugar y persona. No hay de otra, o sea, si se enfermó Juan Sánchez de conservación, pero él nunca tuvo contacto con Pedro Jiménez de La Luz o de Artes Escénicas y no desayunaron, no comieron juntos, pues solo se aíslan ellos. Y si ellos tuvieron las precauciones de decir, ay, cuando comencé con síntomas, porque el virus no se transmite cuando no hay síntomas, es muy raro que alguien asintomático sea transmisor o contagie a alguien más. Muy raro. Pero él es muy franco. Juan Sánchez, el de conservación, empezó a tener síntomas y de inmediato avisó. Tu jefe le dice, ok, vete a hacer una prueba y sale positiva, te aíslas y haz tus trámites que tengas que hacer. Es suficiente. No es necesario hacerle pruebas al resto a menos que comiencen a presentar sintomatología, pero que hayan coincidido en tiempo, lugar y persona. Y si usaron las medidas preventivas que acabamos de ver y que ustedes van a reforzar en los cursos CLIMS y en estas guías, no pasa nada. No hay por qué aislar a todos, ni por qué cerrar el changarro. O sea, eso es peor aún. Si no, imagínense, pues hubiéramos cerrado ya miles de restaurantes, miles de guarderías, nosotros que tenemos guarderías. Entonces, no. Los espacios no contagian, contagiamos las personas. Cuando no seguimos las medidas sanitarias ni de higiene personal que se recomiendan. Este es mi garrafón de agua o mi bote de agua, pero es solo mío. Pero si yo le tomo, luego viene Juan, ay, tengo mucha sed, ¿me das? Ah, pues ahí está. Pues entonces ahí sí, pues ya, ¿cómo te ayudo? Pues eso es lo que no se debe de hacer. No sé si con esto contesto. Sí, muchas gracias, doctor. Y nada más dos más, no quisiera yo acaparar, están mis demás compañeros y compañeras. Tapetes sanitizantes y la sanitización ahí con spray, que a veces es de alcohol, a veces no sabemos de qué es, que nos hacen abrir las manos o nos ponen bajo un arco, como si también la ropa pudiera contagiar o los zapatos pudieran contagiar. Bien hecho. Bueno, nosotros en el IMSS vimos una primera recomendación respecto al uso de los tapetes sanitizantes, que era muy al inicio de la pandemia. Si ustedes revisan las actualizaciones, ya no vienen los tapetes sanitizantes, excepto en lugares donde haya contacto con las manos y el suelo, donde, por ejemplo, nosotros en las guarderías, en nuestras guarderías del IMSS, pues sí necesitamos porque hay niños que están gateando, y pues sí es complicado. Nosotros en danza, por ejemplo. Ah, si usted es en danza, hay que usarlos. Pero, o sea, esta sería una medida protectora, pero por ley no deberíamos llevarnos las manos a la cara. Pero si así fuese, ay, tengo sudor o no sé qué, de todos modos yo estoy usando, ya uso mi tapete sanitizante, no sé si en danza estén descalzos o con zapato especial. Con el zapato especial, pues sí hay que ponerlo, porque después se dan las maromas, o no sé, sí, las marometas o algo que tenga que hacer o poner la mano en la superficie, y entonces sí sería, ahí sí,
conviene en los espacios donde las manos estén en el suelo. Pero si es una oficina como la mía, que no, pues aquí no requiero un tapete porque pues nunca estoy gateando, ni mucho menos, no es tan necesario. Eso es respecto a los tapetes. Respecto a los arcos, ya está muy estudiado que los arcos pues, son en realidad se sugirieron al inicio, porque es una realidad que el COVID puede vivir en la ropa. Pero el COVID no es como un saltamontes, o sea, no va a brincar de aquí a la computadora, no va a brincar de aquí al ojo de mi vecino. El COVID pues, va a estar aquí, pero el COVID que tengo aquí es porque alguien me estornudó, que no traía cubrebocas, pero yo sí lo traigo. Entonces, no necesariamente son obligatorios los arcos sanitizantes, porque no nos andamos ni poniendo la cara, ni chupando la vestimenta. Llegar a casa, quitarlos y listo. Como cualquier otra prenda. O sea, cuando uno llega a casa, no mezclamos la ropa sucia con la ropa limpia. Es ropa sucia y se va al bote de ropa sucia y es suficiente. Y respecto a los sanitizantes, pueden usar el que quieran. Pueden usar, sin dar marcas, pero pueden usar de aroma pino, pueden usar un trapito con cloro y agua y se puede limpiar. Pueden usar, si ya son de más, pues si tienen la cantidad, pueden usar las toallitas, pueden usar el spray de Lysol, sin dar marcas, pero bueno, para que sea más ejemplar o más táctil para ustedes, y no hay ningún problema. El COVID en las superficies vive muy poco, pero por sí sola la superficie no nos contagia. Nos contagia poner las manos en esa superficie y llevarnos a la cara. Si este escritorio que yo tengo tiene COVID, y aquí yo estoy haciendo esto, yo no me voy a enfermar de COVID, porque no me lo estoy llevando a la cara. Pero si me pongo gel, me lavo mis manos, con un buen lavado de manos, tan. Muy bien. Y ya limpiaré mi superficie. Muchas gracias, maestro. Vamos a organizar, toda vez que somos 100, no los tenemos a la vista todos. Yo te pediría, Darío, que si pudieras hacer un listado de los que se han anotado en el listado de las preguntas, para que los puedas organizar, por favor. Y esto espero que me comprendan los demás compañeros que están, digamos, de invitados adicionales. Dando preferencia a los miembros de la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, que son los que tomamos decisiones finalmente en este tema dentro de la institución. Bien, licenciado, buenas tardes. Iniciaríamos con la intervención de la maestra Elisa Morales. Adelante, maestra. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes al doctor, gracias por su generosidad con esta plática. Bueno, entiendo que dos cosas, un especie comentario y una pregunta muy directa. Primero, bueno, entiendo por lo que usted comenta que pues prácticamente el fondo del tema tiene que ver con hacer consciente los hábitos. Como usted decía, la limpieza pues sería la de siempre, la que siempre llevamos a cabo, aunque con este conocimiento que hemos tenido con base en la pandemia, pues bueno, como usted decía, en el caso de los arcos, pues ya se ha demostrado que no sirven y bueno, incluso la misma Secretaría de Salud ha dicho que, bueno, este tipo de medidas como incluso poner estos arcos o bien directamente aplicar este tipo de líquidos a las personas sobre la ropa por este asunto de la ropa que puede permanecer el virus, pues finalmente pues lo principal son las personas, ¿no? O sea, estos líquidos que se aplican a las personas, pues más que proteger a la persona la daña porque las soluciones estarían afectando
las mucosas y los ojos si llegara a caer, ¿no? Esto como comentario, que usted me diga si esto sería correcto, que por la propia salud de la persona no sería conveniente, ya que no hay, no se ha demostrado que esto ayude al propio bienestar de la persona y al contrario. Y la otra, que esta es la pregunta directa, en tanto que usted afirma y bueno, confirma que somos las personas las que contagiamos y que en realidad aquí el asunto es de la manera en que se esparcen las gotículas a través del aire. La pregunta directa es si este tipo de aparatos que le llaman indicador de CO2 podrían ser más que pensar en una satinización profunda, como se ha planteado, de espacios, o sea, de las áreas, de las superficies y demás, sería más conveniente como un apoyo este tipo de indicadores de CO2 para ver precisamente la concentración que hay en los espacios cerrados, pienso yo en una escuela, en un teatro, bueno, mayormente en una escuela, un teatro, bueno, hay más oportunidad por sus condiciones de estar abierto, pero si con este indicador CO2 puede ayudar como para saber cuando ya se está concentrando el ambiente, lo que querría decir que hay más oportunidad de que las gotículas se concentren, aún a pesar de la sana distancia. Pienso, por ejemplo, en áreas donde pues por las actividades no traerían el cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Como puede ser en áreas de donde están los músicos o cantantes, etcétera, o bien en una escuela que aunque traigan el cubrebocas, puede ser que se concentre demasiado allí el ambiente. Estas serían las dos inquietudes y preguntas. Gracias. Bueno, en su primera pregunta, pues no es una buena práctica. Eso creo que ya queda aclarado. El hecho de que nos estén ahí rociando cosas, pues no, la ropa no transmite. Y la segunda es muy interesante. El indicador de CO2, lo que hay en la atmósfera, además de más gases, pero principalmente en nuestro ambiente, es oxígeno y CO2. El aumento de la concentración de CO2 lo único que significa es que hay una disminución de la concentración de oxígeno. ¿Y esto qué significa? Que el aire no está siendo, por así decirlo, reciclado, o sea, no está entrando aire nuevo y se está quedando el mismo aire o la misma concentración de aire que había hace un momento. Solo es un indicativo. Pero para llegar a estos niveles necesitaríamos estar en una situación encerrados, respirando, si solamente se refiere a la ventilación, si no tendríamos ahí un vehículo prendido o algo así, para llegar a este tipo de concentraciones. Pero si tenemos una ventana abierta, un techo de más de 2 metros de alto, el hecho de estos concentradores de CO2 que lleguen a ser alarmantes es difícil. Va a ser difícil, a menos que estemos en una cámara totalmente cerrada. Entonces, los indicadores de CO2 solo véanlos como unos auxiliares. Pero esto jamás va a sustituir a que la puerta esté abierta, a que la ventana esté abierta, a que tenga mi cubrebocas. Nunca lo va a sustituir. Solo véanlo como un auxiliar. Y si los niveles de CO2 están aumentando a tal grado, pues entonces yo me preocuparía por otras cosas, ¿no? No tanto por la concentración del virus, porque las partículas del virus, el aumento de CO2 no significa que se encuentren en el espacio por más tiempo suspendidas, sino significa que estamos respirando todos el mismo aire de CO2, el mismo aire del de adjunto, el mismo aire del de junto, pero si tengo una puerta abierta, una ventana, va a ser muy complicado que los niveles de CO2 se eleven. Entonces, solamente véanlo como un auxiliar. La base es ventilación. Ventilación. Y yo creo que hasta cualquier cuarto tiene una puerta. Abran la puerta y les aseguro que las concentraciones de CO2 nunca van a llegar a niveles de alarma.
Gracias. Continuamos con Susana, Artes 22. Adelante, Susi. Sí, buenas tardes a todas y todos. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Tenemos esta controversia de la vacunación, quien no ha decidido vacunarse. Mi pregunta es, ¿qué consecuencias o qué gravedad existe la persona que no se ha vacunado para la colectividad? ¿Qué nos presenta este escenario? Que es una decisión individual y bueno, se respeta, pero como comunidad, ¿qué riesgos tenemos de estar con gente que no se ha vacunado? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que ronda sobre todo en los docentes, en nuestros docentes, en específico en el INVAL, es la vacuna CanSino. Se ha dicho que al principio, bueno, pues fue una vacuna cotizada porque fueron los primeros que se vacunaron y pues todo el mundo era muy feliz con esa vacuna cuando era docente. Pero ahorita mismo CanSino ha dicho que tiene que haber una segunda dosis de refuerzo. Y yo me imagino que tras del tiempo tendremos que tener más refuerzo, no nada más de CanSino. Pero ahorita, en la premura de docentes, y que todo el mundo está preguntándose en el INVAL específico, si va a haber una segunda dosis. ¿Qué tanto riesgo hay que no la haya? ¿O qué tanto mito hay que sí la haya? Entonces, está muy ambiguo todo, está muy politizado inclusive. ¿Qué respuesta hay ante esto? Gracias. No, gracias a usted, muy buenas preguntas. Bueno, respondo con la primera. ¿Qué pasa con los no vacunados para la población? Pues de por sí ya les expliqué el riesgo para los no vacunados que les da COVID. Entre los no vacunados que les da COVID, la tasa de letalidad llega a ser hasta del 10 o 11%, que significa que de 100, 11 se mueren de los no vacunados. Para los vacunados, la tasa de letalidad llega a ser del 0.005. O sea que de cada 1000 se puede morir uno. Entonces, de 1 a 5. Entonces, ¿qué sucede con estas personas? Jurídicamente, si lo quisiéramos ir a eso, que de hecho no lo recomiendo mucho, pero porque la estrategia es convencer y no vencer. Esto es algo que no, nos han dicho desde el gobierno y nos lo han inculcado. Pero incluso si se quisiera proceder por jurídicamente, la Ley Federal del Trabajo, viene un apartado que para las cuestiones de salud pública, de carácter obligatorio de emergencia sanitaria, la cual sigue vigente, puede hacerse obligatoria la vacunación. Pero no es el caso hacia donde queremos llegar. Lo que queremos llegar es a convencer a estas personas de que sí se tienen que vacunar. Ya cada instancia tendrá su jurídico y su de recursos humanos y podrá leer estos artículos que hablan respecto a la salud pública dentro de los establecimientos de trabajo y a las emergencias sanitarias. Y ahí sí es un tema un poco escabroso y yo nada más lo dejo como ejemplo de que sí está en la normativa mexicana quienes puedan causar un daño al resto. De igual manera, quien sabe que está contagiado y aún así asiste a trabajar y contagia a alguien más, puede haber consecuencias legales. Respecto a qué pasa con el resto, si el resto está vacunado, usa su equipo de protección personal, la tasa de que él pueda contagiar es muy poca, porque tendremos algo que se llama inmunidad de rebaño, y gracias a esa inmunidad de rebaño es que a los no vacunados no les da COVID, o que a los no vacunados por sarampión no les da sarampión, porque vamos formando barreras. Entonces, si yo estoy vacunado y el de aquí me estornuda, pero estoy vacunado y uso mi EPP, yo aquí lo paro. Ah, pero él estornuda otro, pero él también usa EPP, aquí para el virus. Y aquí está la otra persona que tampoco no se quiso vacunar, pues ya ahí ya nosotros hicimos como una barrera y nunca va a tener contacto con la otra persona que sigue virgen inmunológicamente hablando,
que no sabemos si ya se contagió de forma natural y fue asintomático. Eso es lo que pasa. Entonces las probabilidades son mínimas si la mayoría está vacunada, pero lo ideal que es vacunarse. ¿Qué pasa con CanSino? CanSino ha sacado un comunicado de una segunda dosis. En la actualidad se están acá llevando a cabo, incluso por su servidor y su equipo, pruebas respecto a los anticuerpos que produce CanSino. Y aquí hay algo que les tengo que explicar muy brevemente de inmunología. Lo que medimos son anticuerpos, pero en el sistema inmunológico hay otra fase que es inmunidad celular y la inmunidad humoral. La inmunidad humoral es la que se refiere a los anticuerpos y la inmunidad celular es la que se refiere a otro tipo de linfocitos que se llaman linfocitos T. La inmunidad humoral se llama linfocitos B y genera anticuerpos. Y los linfocitos T son las propias células que se comen a las células infectadas. Se están haciendo estudios al respecto de que si la inmunidad humoral baja a los 12 meses, a los 16 meses, etcétera, pero si la inmunidad celular continúa. Un ejemplo de esto que les voy a poner es la vacuna contra la tuberculosis, la que todos nos ponen, o a todos los latinoamericanos nos ponen al nacer. Si nosotros nos hacemos hoy una seroencuesta o de tuberculosis, no vamos a tener anticuerpos contra tuberculosis, pero sí vamos a tener inmunidad contra tuberculosis, pero inmunidad celular. Se nos va a hacer una roncha si nos hacen la prueba de tuberculina. ¿Y eso por qué? Porque nuestras células ya aprendieron y ya conocen a esta bacteria, a esta micobacteria. Entonces, todavía se encuentran estudios. En México aún no está autorizada una segunda dosis, al igual que, como han escuchado en las noticias, la tercera dosis de Pfizer. Estamos en fase de investigación. Hasta el momento que hemos visto que las tasas de hospitalizaciones en los maestros, que fueron principalmente inmunizados con CanSino, no ha aumentado, no se ha elevado. Entonces, creemos que es también porque generaron una respuesta celular, y la respuesta celular es para toda la vida. Por eso ¿qué otra enfermedad se pone una sola dosis? De rubiola, se pone un refuerzo y ya, nunca más, porque se basa principalmente en la inmunidad celular que en la inmunidad humoral. Entonces son dos tipos de inmunidad, bueno, hay una tercera, pero esa no entra aquí, ya sería una clase de inmunología, pero básense en eso. No solo son los anticuerpos, también hay otra inmunidad que es celular, que esa no se las van a medir en un laboratorio de los comunes, esa se mide en el Instituto Nacional de Referencia Diagnóstica Epidemiológica, el INDRE, donde se cultiva la célula y ponemos sangre de un sujeto que tiene inmunidad, o suponemos que tiene inmunidad celular, y ahí se ve cómo se come la célula infectada. Entonces, no debemos generar pánico ni alarma por esta segunda dosis de CanSino, y si se llegase a requerir, en su momento se aplicará, y si no, pues se darán las explicaciones del por qué no. Pero hoy en día no hay indicación. Gracias, doctor. Continuamos con Concepción Rebollar. Adelante, Conchita. Sí, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer su presencia, doctor. Y bueno, pues ya, no quiero ser reiterativa, solo si esta presentación que nos pasaron, sería posible que nos la pudieran enviar, bueno, por medio de nuestras autoridades, por correo, y claro. Solamente, gracias. Claro, Muchas la información es para difundirse, y incluso esta sesión creo que está grabada también para que la puedan ver, pero cuenten con su presentación, yo mañana la mando y sin problema.
Así es. Muchas gracias, doctor. Gracias. Continuamos con la maestra Rocío Álvarez. Maestra Rocío Álvarez. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, doctor, por esta plática. Yo tengo 3 dudas. Una, en el caso, por ejemplo, de las escuelas, pues estamos hablando de horarios largos, de varias horas de que estén los alumnos. Usted decía que es conveniente que haya un monitor que esté vigilando, digamos, que se cumplan los protocolos, que los alumnos se laven las manos, en nuestro caso, por ejemplo, que la población, digamos, la comunidad escolar se lave las manos constantemente, que se tome la temperatura. Si en ese inter se detecta a alguien que, digamos, llegó bien, pero después de una hora empieza a presentar síntomas, por ejemplo, alta temperatura, no sé, ¿qué tan conveniente es que se le destine un espacio aislado en lo que llegan sus papás, por ejemplo, en el caso de los niños o algún familiar, para que lo puedan acompañar al centro de salud? Esa es una. La segunda, tenemos instrumentos que son de contacto. En el caso del área de música, por ejemplo, hay varias áreas, hay pues, por ejemplo, danza, teatro, donde también hay momentos en los que se comparten espacios, por ejemplo, las barras, etcétera, ¿no? Pero los instrumentos, por ejemplo, también son de uso común en algunos, y algunos son de contacto, ¿no? Bueno, el piano, por ejemplo, se usan las manos. En violín, por ejemplo, se tiene que pegar a la cara. Entonces, aquí es una solicitud específica. Por ejemplo, ¿qué tantas posibilidades hay de que ustedes pudieran orientar, por ejemplo, a los compañeros de laudería, que son expertos en el manejo de materiales, para buscar la forma de desinfectar los instrumentos sin que se dañen? Porque son instrumentos que generalmente se limpian nada más con un trapito y se les quita el polvo, ¿no? Entonces, no precisamente se tienen que desinfectar. Y la tercera es, bueno, puse un ejemplo, pero hay más. Y la tercera pregunta, nosotros como docentes, pues sí estamos preocupados con el retorno a clases presenciales. Por ejemplo, se habla de que se mantengan espacios en los salones, se guarda la sana distancia, pero además se trata de ventilar. Pueden ser puertas y ventanas de preferencia. Pero, por ejemplo, ahorita están en las tardes cayendo unas tormentas verdaderamente fuertes. Entonces, si eso pasa, se tienen que cerrar nuevamente los salones. Y los salones no son tan amplios, ni tan grandes, ni de techos tan altos. Entonces, al final de cuentas, sí estaríamos todo el tiempo respirando el mismo aire durante el tiempo que esté la clase, ¿no? Eso me llama la atención. O, por ejemplo, en época de frío, en donde otra vez vuelven a bajar mucho las temperaturas, y si abrimos las ventanas y las puertas vamos a provocarles un resfriado a los niños. O sea, de esa clase de inquietudes, a mí específicamente me gustaría la orientación de ustedes, que son los especialistas. Gracias. Comenzaré de abajo hacia arriba. Bueno, para empezar, el frío no causa el resfriado, ¿eh? O sea, el frío, eso es un mito, ni andar con los pies descalzos causa resfriado, eso no es cierto. Los resfriados los causan virus y bacterias. ¿Y cómo se transmiten los virus y bacterias? De la misma forma que se transmite COVID. No hay otra. Entonces, yo prefiero que mis alumnos vayan abrigados y abro la ventana con su cubrebocas a tenerlos encerrados y no abrir la ventana porque hace frío. Por eso, en este regreso a clases, y que incluso aquí ya les doy la primicia, tenemos los cursos CLIMS para el retorno a clases de primarias, de educación superior, educación media superior y educación básica. Entonces sería importante que los vieran para que estos mitos pues no pasen a mayores. Pero sí, en época de frío, yo prefiero abrir la ventana que se me enfermen de COVID.
Respecto a lo que me dice de las lluvias, entiendo que es una época de lluvias, pero no llueve 6 horas seguidas, ni es o sea, aquí lo que tenemos que ver es el cómo sí, no el cómo no. Porque si yo digo, bueno, es que hace frío, pues ahora voy a cerrar las ventanas, pero me puedo enfermar de COVID. Si llueve, pues cierro las ventanas porque me puedo mojar, que hace COVID. No llueve todo el día, tampoco no estamos, los chubascos que nos permiten no abrir un poco las ventanas. Lo importante es que se generen corrientes de aire para que estén fluyendo el aire. No tanto es para, la ventilación es para eso, para que entre aire nuevo y saque el aire viejo, por así decirlo, que por mera física el CO2 sale de manera inmediata al exponerlo al ambiente. Entonces, esas dudas y esos mitos hay que terminar con ellos. Respecto a desinfectar los pianos, etcétera, recuerde que, como le dije, lo que no contagia son los objetos. Yo antes de tocar el piano, si voy a tocar un piano, pues me tengo que sanitizar mis manos con gel. Y una vez que ya lo tengo, ya puedo tocar el piano sin ningún problema. Termino de tocar mi piano, me vuelvo a poner y me voy, porque no voy a poner mi cara en las teclas, ni mi olfato, ni mi gusto, ni mis ojos. Lo mismo con el usuario anterior, pues antes de usar el piano se tiene que colocar su gel o lavarse las manos, toque el piano, se lo vuelve a poner y se vuelve a ir. De los instrumentos que van cerca de la cara, como el violín, por ejemplo, el violín, pues si no me corrigen ustedes, creo que la posición del violín no es ni siquiera besando el violín al besar el violín. Está el violín y no se necesita, no va en la boca, a diferencia que si usted me dijera, no, pues es una flauta, pues entonces ahí sí hay una alerta, que ahí sí no podemos compartir los objetos o los instrumentos que lleven fluidos, a menos que sean sanitizados y lavados previo al siguiente uso. Pero en cuestiones de violines, en cuestiones de guitarras, en cuestiones de una marimba, o sea, cualquier otro instrumento, pues el paciente tiene su cubrebocas o el usuario, su careta, puede usar su violín, termina de usar su violín, se vuelve a poner gel en sus manos y sigue su rumbo. Igual quien ingresa antes de tocar el violín, por favor, ya con tu cubrebocas, tus lentes, tu careta y te lavas las manos y puedes usar el violín. Y no pasa nada y no se utiliza ningún producto para desinfectar violines, ningún producto para desinfectar pianos que pueda alterar tanto la madera o que pueda alterar el marfil de los que tienen pianos de marfil, etcétera. Hay que acabar con esos mitos, porque tampoco no vamos a besar el violín, no vamos a poner la cara en el violín y no vamos a poner la cara en la guitarra, pero la excepción son los instrumentos como las flautas, las trompetas, etcétera. Ahí sí debemos de tener mucho cuidado y no se deberían de prestar, a menos que se llevara a cabo un proceso de desinfección. Eso sí es diferente. En esos instrumentos sí, de preferencia, son de una persona y esa persona los utiliza. Y si no, se tienen que desinfectar. Y respecto a lo del monitor, por supuesto, esa es incluso una buena práctica. Por eso está el curso de monitor para prevención de COVID en los lugares. Eso ustedes lo pueden tomar y ese monitor sí es el que supervisa justo todo lo anterior, que se laven las manos, que las ventanas estén abiertas, que
que no anden dándose del mismo sándwich, que no compartan el mismo bote de agua, etcétera. Pero recuerden, lo que contagia son las personas, no los instrumentos ni los lugares, a excepción de las trompetas, las flautas, etcétera, que esos de preferencia se deberían de usar solo y solo para un solo usuario, o que se desinfecten dependiendo del material con el que estén hechos. Gracias, y del doctor. monitor, por supuesto, hagan el curso de monitor, háganlo. Todos, y todos nos convertimos en monitores. Gracias, doctor. Continuamos con Daniel Solórzano. Adelante, Daniel. Buenas tardes a todos. Una duda, doctor, y bienvenido también para aclararnos las dudas y darnos este curso, doctor. La duda que tengo es que ahora con la nueva cepa, están diciendo que son los síntomas diferentes al coronavirus desde el inicio, y que inclusive están tratando de, en cuestión de las medidas, que algunas áreas ya están quitando el tapete sanitizante porque creo que han descubierto que no es probable o no es bueno el estar sanitizando el calzado. Quisiera saber cuáles son los síntomas, porque parece ser que con la nueva cepa son algunas personas asintomáticas y creo que esto se detecta hasta que se hace la prueba. Entonces sí quisiera saber, doctor, cómo es y qué síntomas pueda tener la nueva cepa para poder nosotros también estar pendientes, porque con eso de que vamos a estar ya de regreso, también estar pendientes en ese aspecto y cuáles serían las medidas, ya sabemos, pero no sé si también esto implica que se quite ya el tapete sanitizante. Esa es mi duda, doctor. Gracias. De acuerdo a lo de que dice el diario oficial, el tapete sanitizante se puso como opcional, pero veo que en muchas de sus escuelas pues están en danza y sí tienen contacto con el piso, con sus manos. Ahí sí sería pertinente dejarlo. Respecto a la variante de sintomatologías, son los mismos síntomas. La diferencia es que ahora la cepa delta o ahora la cepa lambada o LAMBDA traen síntomas agregados que pueden ser como fuegos, rash, etcétera. Pero aquí entre nos, en México el 80% de los casos sigue siendo de la cepa alfa. O sea, si usted detecta con fiebre, escurrimiento nasal, conjuntivitis, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, ese es un caso sospechoso. No hay casos sospechosos especiales para la cepa alfa, beta, delta, gamma, lambada, no. La sintomatología y el cuadro general es el mismo. No perdamos de vista que es el mismo cuadro. O sea, va a tener fiebre, tanto el lambada, tanto el alfa como el delta, el beta, el gamma, va a tener lo mismo. A diferencia, el beta podrá tener rash, fuegos, pero no sin antes haber presentado dolor de cuerpo, fiebre, escurrimiento nasal, tos. Entonces, eso responde a su pregunta. No nos desviemos en estos temas ni en estas noticias alarmistas que las nuevas cepas traen nuevos sintomatologías. Pues sí, pero eso no significa que abandonen las sintomatologías clásicas de la alfa. Entonces, estén pendientes de esto, fiebre, tos, escurrimiento nasal, etcétera. Y ahora que todos tomen el curso de monitores y ahora sí que se certifiquen por el IMSS como monitores en sus lugares de trabajo, van a saber estas diferencias y cómo actuar. Pero no se desvíen. Es la misma sintomatología, la misma. Gracias, doctor. Continuamos con el maestro Rigoberto Piedra. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, por las explicaciones. Creo que van aclarando muchas de las telarañas que se han venido, mentales que se han venido formando en torno a este problema de la pandemia. Sin embargo, en el caso de nosotros como maestros, como profesores, por la especificidad de las materias artísticas que damos, que no solamente implican el uso de instrumentos o herramientas, ¿no? Porque, bueno, en música, pues herramientas, ¿no? En danza, el piso, las barras, ¿no? Los espejos, o en el caso de artes plásticas, pues todo el material que implica pinceles, tijeras, etcétera, etcétera, telares, en fin. Pero más allá de esto, ¿qué sucede con la cercanía física? Porque necesariamente es física. Un maestro de piano tiene que estar muy cerca del alumno para corregirle sus ejercicios, ¿no? Un maestro de telar, pues no se diga. Entonces hay una cercanía física constante, ¿no? Que es una enorme diferencia con la educación en general, ¿no? Un maestro de danza le tiene que corregir la postura a un alumno, ¿no? O el movimiento. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es el riesgo o el nivel de riesgo que implica que a pesar de que se mantengan los protocolos, por esta cercanía física tan particular, se puedan incrementar los contagios? Esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda, nosotros, no sé si lo sepa, pero tenemos alumnos desde 7 años de edad hasta posgrado, ¿no? Y entonces, esta diversidad poblacional, pues implica también otra serie de gentes que llegan, como los padres de familia a una escuela, ¿no? Los proveedores, los maestros, los administrativos, etcétera. Personal de seguridad, personal de limpieza y además turnos y horarios. Tenemos escuelas que tienen todo el día actividades o que tienen 2 turnos, o alumnos que llegan, toman clases X número de horas y salen. Esta frecuencia de entrada y salida, ¿qué tanto complica, no? ¿O qué tanto implica el nivel de riesgo? Recuerda al inicio de la presentación que quiénes eran quienes obligatoriamente tenían que usar cubrebocas y careta. Sí. Estos maestros de danza que están cerca de sus alumnos deben usar careta y cubrebocas. Las barras que comparten no transmiten el COVID. Son las manos desinfectadas y desaseadas que tocan esas barras, que alguien más tocó, que estaban desinfectadas o que estaban infectadas, y se las lleva a la cara y a los ojos. Por eso todos deben de usar gel todo el tiempo. Ya me he echado como unas 100 veces a propósito. Si tocan algo que no es de ustedes, pónganse gel. Así que pónganse gel. Respecto a estos maestros que están cerca en danza o en piano, deben usar cubrebocas y careta de forma obligatoria. Obligatoria. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Okay. Porque ellos están con mucha gente. Tanto si están, y usted me lo ha dicho, hay maestros que están en la mañana y en la tarde. Es lo mismo que les decía a los que entraban al teatro y son los acomodadores o el personal de seguridad, pues están entrando y contactan con toda la gente su boleto. Y la gente, sí, bla, 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 bla. Ellos todo el tiempo deben traer careta y cubrebocas. ¿Por qué? Porque ellos y el alumno todo el tiempo debe traer cubrebocas. El sudor no transmite el COVID. O sea, me han dicho, ahorita veo unas preguntas aquí en la página y me dicen, ¿qué pasa cuando los cuerpos hacen contacto o está sudando? No, o sea, el sudor no transmite el COVID ni nada de eso. El COVID ingresa a nuestro cuerpo por ojos, nariz y boca, nada más. ¿Cómo puede llegar? Por gotículas, o porque esas gotículas estén en mis manos y ahí está el virus y yo me talle los ojos o la nariz o la boca. Es la única forma, no hay más. Estos maestros deben usar careta y cubrebocas en específico.
Dice, usando cubrebocas y careta, los bailarines no van a ver nada porque se empaña. Pues es el maestro el que lo va a usar, no el bailarín. O sea, el maestro es el que tiene que usar. El bailarín debe usar cubrebocas. Me dicen, el sudor escurre a los ojos y a la boca. Pues sí, pero el sudor no trae el virus. El virus vive en las mucosas. Si el sudor me cae en el ojo de otra persona, pues no, a menos que me escupa, ese sí. Entonces, no tengan miedo del sudor. El sudor no transmite el virus. El sudor no es eso. Dejemos esas mitos y esas leyendas. El sudor no pasa nada. El cubrebocas y la careta la usa el profesor. Los alumnos usan cubrebocas. Eso es la indicación. ¿Sale? Entonces, no se me pongan alarmistas de que de la tarde y en la mañana el profesor usa careta y cubrebocas. El alumno o el danzante o el bailarín usa solo cubrebocas. No pasa nada. Si les cae un sudor de otro y otro, no pasa nada. El sudor no transmite, a menos que le escupa o se besen o tengan un contacto de este tipo, pues ahí sí. ¿Sale? Siguiente, por favor. Ok, gracias. Jorge Alejandro Suárez. 17 minutos, por favor. Tengo otro compromisito. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Carlos Segura. Muchas gracias a nuestras autoridades. Doctor, nada más para agregar a toda esa metodología que nos ha quitado demasiados mitos. Y yo creo que para nosotros como grupos artísticos, la ventilación, lo que se ha dicho, es principal y es una de las cosas que hay que seguir. Mi pregunta en concreto, doctor, es, nosotros pertenecemos a grupos artísticos, en este caso ópera, ensambles solistas y madrigalistas. ¿Qué nos puede agregar a esta metodología que nos ha explicado de tanta importancia? De veras, yo le agradezco agregar algo a esa metodología, en este caso el canto, doctor. Todos usamos efectivamente nuestro cubrebocas en los ensayos y hay una ventilación estupenda en todos los ensayos. La distancia es mayor porque usted sabe que en el canto se transmite mucho la saliva, ¿no? Pero en ese caso, ¿qué nos podría agregar? Que es tan importante esta plática. De verdad lo agradezco. El uso del cubrebocas y la sana distancia. Ok, doctor. Recuerden que solamente así se transmite y si tiene la ventilación, mejor. Eso mata al virus de forma inmediata. Uso de cubrebocas, sana distancia y ventilación. Con eso es suficiente. En el tema de canto, como pueden esparcir más gotículas o se pueden descuidar, pueden usar también los lentes. Ok. Lentes, no necesariamente careta, sí los lentes. Y con esto es suficiente para que se protejan. Me preguntan que si es necesaria una microfibra para limpiar, pues con que nos lavemos las manos es suficiente y después de cada clase pues se hace una limpieza general con agua con cloro y es suficiente. Pero sí, para este caso pueden usar unos gogles y su canto, porque el canto sí tiene más, pues como no sé qué tipo de ópera o etcétera. Es ópera. Puede que la avienten gotículas con mayor impulso que pudiesen llegar a atravesar el cubrebocas. Pero el riesgo es mínimo con la sana distancia y con la ventilación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Jessica Chavarría. ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias por brindarnos un poquito de su tiempo. Y bueno, mi pregunta es, trabajamos con una empresa la cual nos brinda el servicio de seguridad. Aquí se ha visto mucho la rotación de personal. ¿Qué hay de esto en cuestión contagio? Ya que hemos visto que muchos compañeros de propios de seguridad se han contagiado, hemos tenido varias pérdidas de vida. Entonces, ¿qué nos podría recomendar?
que esas personas que se están rotando usen cubrebocas y se laven sus manos y usen su careta. Eso es lo que les puedo recomendar. Esas personas no están con ustedes platicando, no están con ustedes bailando. Esas personas que están rotando, si vienen de otro lugar y no se cuidan y ahí se infectan, pues ellos mismos traen su cubrebocas y su careta, lo hacen de carácter obligatorio y que se laven las manos todo el tiempo. Eso es más que suficiente. No importa el personal, sino imagínense, si viajamos en metro, si viajamos en el camión, todo el tiempo va gente diferente, no son los mismos. Pero si yo traigo mi cubrebocas, mis gogles o mi careta y me bajo del camión, me pongo mi gel, me subo a otro camión, me pongo mi gel, no me voy a contagiar. Esta rotación no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Solo que el guardia, por normativa, debe de usar su cubrebocas y su careta y estarse lavando las manos. Y pueden rotarlo una vez cada 24 horas y no pasa nada, porque sigue el mismo protocolo. Si todos seguimos el mismo protocolo, el resultado va a ser el mismo. Si él viene infectado, no va a infectar a los demás, porque trae su cubrebocas, trae su careta y se está lavando las manos. Yo no voy y lo saludo de mano, yo no voy y lo abrazo, yo no voy y tengo un contacto, no lo beso, no de contacto de fluidos y no pasa nada. Gracias. Cerramos las intervenciones con el maestro Marcos Lima. Todas las preguntas que ustedes quedaron pendientes, por favor me las mandan a mi correo para hacérselas llegar al doctor Carlos Segura y concluimos con el maestro Marcos Lima. Adelante, maestro Marcos. Maestro Lima. Sí, buenas tardes, doctor. Bueno, yo tengo una duda y esta es duda que me han hecho saber varios maestros, donde hay salones que no hay ventilación y digamos también hay lugares, también oficinas de INVA que no hay ventilación natural, o sea, a base de aire acondicionado. ¿Qué riesgo tenemos ahí en ese sentido? La ventilación es a base de aire acondicionado o tampoco. Sí, no, hay escuelas que no tienen. Pero deben de tener una puerta y la puerta debe permanecer abierta todo el tiempo debe permanecer abierta, todos con cubrebocas, todos con sana distancia en medida de la posible, y con eso es suficiente. Por mera física el CO2 sale de la superficie y entra el oxígeno. Por eso muchos dicen, ay, el calor se escapa muy rápido. Pues sí, es por los cambios y son cambios físicos. Y aquí rápidamente, esa pregunta está sencilla, abran las ventanas. Es que no hay ni ventanas. Abran las puertas. No hay ni ventanas, probablemente nada más hay una puerta de entrada, pero no hay ni ventanas. Abran las puertas a todo lo que da. Y con eso es suficiente, porque ya traen su cubrebocas. Abran sus puertas. Ahora, aquí tengo algunas. ¿Qué diferencia hay en que el profesor use careta y cubrebocas con el alumno y el alumno solo cubrebocas? Están en el mismo espacio, pero quien tiene contacto con más alumnos es el maestro, no los alumnos. Los alumnos tienen su pareja de baile, una o dos, y el maestro tiene a todo el salón. Es por eso la diferencia. ¿Se puede hacer uso de casilleros o lockers? Pues sí, ¿por qué no? Porque nos vamos a lavar las manos y vamos a abrir y vamos a cerrar. Y hacen este espaciamiento en algunos lados, pues para no estar cerca, pero puede ser uno sí, uno no, uno sí, uno no, o no todos entrar al mismo tiempo. Tiempos para toma de prueba de antígenos y PCR depende de qué estemos hablando. ¿Para qué? Para viajar, si tengo síntomas. Pues esa pregunta tiene muchas respuestas así de simple. Si tengo síntomas, lo ideal es entre el día 0 y el día 6.
si creo que, si tengo síntomas. Ya después del día 6 va a dar negativo en todos los casos. Todo es un esquema de individuo y responsabilidad del mismo. Por ello el riesgo es latente, pues depende mucho de la educación e idiosincrasia. Hay que ser solidarios. O sea, aquí ya no tenemos duda o ya no cabe el individualismo. Créanme. O sea, y los jefes den confianza a que los trabajadores se expresen y digan, tengo síntomas, me siento mal, confíen en su palabra, que vayan al médico y está perfecto. Hace rato decían, si alguien tiene síntomas, ¿lo aislamos? Sí. En lo que llegan los padres de familia, tengan un área, aíslenlo, son niños o son así, pues no los pueden dejar así, tiene que estar alguien con ellos, porque los maestros sí traen careta y cubrebocas, y él trae su cubrebocas, es que sea un espacio, un aula con ventanas, y ahí se sientan con él y no pasa nada. No lo vayan a encerrar, no. Justo algo que hemos visto y que queremos evitar es esta COVID-fobia, de que al que tiene COVID ya ni le quieren ni hablar y lo aíslan. Y eso no hay que discriminarlos. O sea, es una enfermedad que a cualquiera nos puede dar. Entonces, ahí creo que entendí que los sintomáticos no contagian solo si tienen síntomas. No, o sea, si es sintomático, pues sí va a contagiar. Los asintomáticos es menos probable, porque para contagiar se necesita estornudar. Recuerden a mi querido amigo Gabriel, ¿cómo se contagia el COVID? ¡Achú! No hay otra. Si no tiene síntomas, puede platicar y todo, pero trae su cubrebocas, usted trae su cubrebocas, ustedes platican a la sana distancia, no lo va a contagiar. Es mínima la probabilidad. Si usted ya está vacunada, es mínima la probabilidad. Aquí lo que hay que ir poniendo son capas de defensa. Ya me vacuné, uso cubrebocas, uso mi careta en caso necesario, o si la quiero usar por voluntario, abro las ventanas, uso mi gel, abro las puertas, no saludo de mano, no saludo de beso, y con eso ya vamos creando capas que nos van protegiendo. No sé si ya sería todo. Muy bien, creo que ya terminamos en la fase esta. Pues queda un agradecimiento realmente de todos los que han intervenido, pues han insistido en este agradecimiento porque realmente es real. Quiero decirle que estamos tranquilos, los de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, porque hemos tomado todas estas medidas que nos ha mencionado, habrá aprendido otras cosas adicionales, pero en cada centro de trabajo hay una subcomisión de seguridad e higiene que tienen como obligación tomar los cursos de monitores. Eso. Cuando presentan cada centro de trabajo su protocolo de prevención. Que les presenten su constancia. Exactamente. Y que les presenten ahora la de prevención de COVID y que les presenten ahora la de atención, la de prevención en la primaria, prevención en la secundaria y prevención en prepa y universidad. Muy bien, las vamos. Acaban de salir ayer. Sí, lo vi. Es falso. El uso de cubrebocas en el tiempo dañino es falso, totalmente falso. Eso es un mito súper desmentido desde hace 2 años o 3 o 100 años, desde que usamos los médicos cubrebocas para operar. Falso, totalmente falso. Usen su cubrebocas. De preferencia usen el tricapa o utilicen el KN95 o si les alcanza, pues un N95, que es un poco más caro. Y traten de no usar el que trae filtro, porque por ahí, aquí no tengo, porque no se deben de usar. El que trae una valvulita, ese no se debe de usar, porque por ahí salen gotículas. Muy bien. Pero todo eso viene en los cursos que les di. Entonces,
Si ustedes lo hacen obligatorio que tomen estos cursos de prevención de brotes en las empresas, monitor COVID, el de la vacuna, que ahí viene también muchas dudas de CanSino, lo básico de COVID, son expertos en COVID y ya van a dejar de cerrar sus museos, sus teatros por 15 días. ¿Qué culpa tienen los museos y los teatros? Quien contagia COVID somos nosotros, cuando no usamos cubrebocas. Somos nosotros cuando no nos queremos vacunar. Contagiamos y morimos, que eso es peor, aún más grave. Pero por favor, vacúnense con la vacuna que sea, con la que tengan a su alcance. Y si tienen dudas, yo me vacuné con CanSino. Y estoy muy contento y muy feliz y no me ha pasado nada. Pues, doctor, en realidad, muchas gracias. Creo que nos va a ayudar mucho en las decisiones que tomemos en adelante. Estamos en plena revisión de protocolos para las escuelas. Estos cursos que acaban de salir ayer, pues serán de manera obligatoria para los miembros de la Comisión de Seguridad e Higiene a partir de este momento. Y para los maestros, ¿por qué se está hecho para los maestros? Desde luego. Y creo que vamos a actuar con responsabilidad, lo hemos hecho durante este tiempo. Y esto finalmente no evita que exista algún contagio, porque no podemos identificar con claridad en dónde se contagia. Claro. Les decía yo a mis compañeros, muchos de los contagios desafortunadamente son en las casas. En las casas. Así es, de hecho el 90% de los contagios son intradomiciliarios. Sí, eso es una... En México y en China, cuando fue allá. Bueno, allá ya salieron. Pero en México el 90% son intradomiciliarios. Pues muchas gracias de nuevo. Les agradezco a todos los que tuvieron el interés de conectarse y de aprender y tomar conciencia de que la pandemia no solamente es real, sino hay que tenerle el respeto a la vida y a la salud en primer lugar. Sin salud, pues no hay nada. Hay que ser solidarios, de verdad. Hoy no estamos como para estar en divisiones, no se crean de los youtubers, no le crean a esas personas, de verdad. O sea, uno estudia 12 años para poder decir, sí, vacúnense de verdad, para que venga una persona y diga que trae un chip o algo así, o el doctor Segura les va a poner un chip y desde aquí les va a decir cuándo, qué pensar o cosas así. Creo que todos ustedes son gente muy valiosa, muy pensante. Se vale estar a veces en contra de muchas políticas del gobierno, pero creo que en la política que todo el mundo, independientemente de los partidos, de las ideologías, de todo, la vacunación, todos los gobiernos están de acuerdo, hasta Corea del Norte. Entonces, pues bueno. Por ahí ya les hacen sugerencias de que partieran la plática en cada escuela. Ya está grabada la plática. Está grabada, va a ser de muy amplia difusión. Ya es para ustedes. Gracias a ustedes, espero que les haya aclarado las dudas. Creo que he sido de los que ha vivido la pandemia desde un inicio, desde la fase inicial, con estudios desde historia natural de la enfermedad, cómo evolucionaron los pacientes, cuánto tenían de anticuerpos solo con el hecho de enfermarse, hasta ahora con las vacunas, las pruebas rápidas, el proceso de vacunación, etcétera. Entonces, por supuesto, no se me olvide enviar la presentación y muchas gracias a estas casi 200 personas por su tiempo y no les quito más. Muchas gracias, que aquí ya me están carrereando con unas firmas. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, saludos a todos. Ya luego me invitan al teatro ahora, ¿eh? Me deben hacer... Bienvenido, gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos. La liga para los cursos es Clean. Si ponen ustedes en su buscador de Google, pongan cleans.int y ahí les aparece la liga para todos los cursos, pero por ahí sí le encargo, licenciado Pedro, que difunda la página de cleans.int o en la de coronavirus.gov o en la de nuevanormalidad.gov. Son las 3 páginas que vienen en la presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego.
Licenciado Fuentes, gracias. Buenas tardes. No, gracias a ustedes por venir. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Mañana nos vemos, Lick, Pedro, en la reunión. Gusto en saludarte, Daniel, maestra Elisa. Buenas tardes, maestra Lolita, arquitecta, buenas tardes. Buenas tardes, se cierra la sesión. Adiós, Ali. Bye.